Vamos ahora de cara al próximo debate presidencial. El escritor Leopoldo Mendívil compartió con Capital 21 su visión sobre los retos que enfrentaría el nuevo presidente y, por supuesto, qué podemos esperar del próximo encuentro entre los aspirantes a portar la banda presidencial. Vamos a escuchar. Leopoldo Mendívil López, escritor, muchas gracias por aceptar la invitación de Capital 21. Juan, yo soy muy agradecido contigo y con Capital 21 por esta oportunidad para platicar. Oportunidad en la que precisamente nos gustaría platicar acerca del tercer debate entre los aspirantes a la presidencia de México. Leopoldo, de acuerdo a tu opinión, ¿consideras que este debate puede cambiar la intención de voto por parte del electorado? Bueno, yo creo que se puede asegurar que ya todos han preparado sus bombas para esto, ¿no? Tienen sus ases bajo la manga y los van a soltar ese día. Vamos a conocer los mejores trapos, los trapos negros, pero yo creo que la personalidad de Andrés Manuel López Obrador ahorita está blindada. Y yo creo que es porque su electorado es muy fiel y porque se ha ido reforzando la tendencia. Habrá que ver qué presentan los opositores, ¿no? Porque sería la oportunidad para que ellos hagan el frente unido, que sería la única alternativa para que le ganaran. Pero yo creo que la imagen de él está tan blindada por pues ahora sí que el amor que le tiene sus seguidores. O sea, hay un electorado de él, una masa que es de él. Hablas hace unos momentos, mencionaste sobre una posible alianza entre los candidatos que ocupan el segundo y el tercer lugar en las preferencias, esto de acuerdo a las encuestas. ¿Consideras que sea posible que algún candidato decline por otro? Bueno, yo creo que ellos, si yo fuera del equipo de cualquiera de ellos, lo buscaría desde hace 4 millones de años, pero no lo han hecho y es algo que yo creo que eso le va a dar el triunfo indiscutiblemente al candidato Andrés Manuel López Obrador, porque creo que los otros están peleados y de hecho así fue desde un principio, ¿no? Empezó el candidato del PRI, su equipo empezó bombardeando al que era el segundo, ¿no? Entonces sabrá Dios por qué se decidió así, pero con eso básicamente creo yo que todavía no se sobreponen esa diferencia. Quedaron creo que tan resentido eso que va a estar bien difícil que alguien haga ahí una alianza, ¿no? Entonces, Leopoldo, de acuerdo a tu opinión, ¿cuál es el principal reto en materia de educación que enfrentará el próximo presidente de México? Yo lo vería por dos lados. Uno, el de la identidad nacional que debemos de hacer más fuerte. Y segundo, el mundo está progresando hacia una tecnología de una manera arrasadora. Es lo que platicábamos la otra vez. Ahorita lo que va a dominar en los próximos 5 años para adelante es todo va a estar dominado por la inteligencia artificial, los softwares inteligentes y va a haber una cantidad de despidos gigantescos. Mientras tanto, los sistemas de promoción que tienen las empresas y de producción son de súper alta tecnología. En eso los mexicanos estamos en la edad de piedra, honestamente. Entonces creo yo que la educación, mientras no se meta eso ya desde niños, es decir, ya tenemos que estar desarrollando nosotros a los nuevos Mark Zuckerberg o Elon Musk, debería de haber mexicanos. Hay cuates con ese talento aquí, pero que sobran, ¿no? El Politécnico, muchos lados, pero el sistema debería de engendrarlos y darles las herramientas. Eso creo yo que sería el reto para el presidente. Y propuestas por parte de los candidatos a la presidencia de México con respecto a desarrollo y a los tratados que estamos celebrando con otros países y a las renegociaciones del TLCAN. ¿Ves tú ahí viabilidad por parte de algunos? Bueno, yo creo ahí que el único candidato cuyo partido está en ese juego ahorita es el PRI, porque son los que están negociando. Y yo creo que los otros dos candidatos pues están ahorita viendo si ganan, ¿no? Y sus equipos, no creo que estén realmente muy clavados en esto. Probablemente en el caso de Anaya sí, pero yo lo creo que va a ser una continuación de Fox, que lo que hizo es hacernos una buena provincia americana, la verdad. ¿A dónde debe dirigir la mirada México en cuestión de tratados internacionales, de inversión extranjera en México, de importaciones y de exportaciones, Leopoldo? Bueno, desde primera instancia que sí tiene alguien que meterse al equipo de Trump, aprovechar, por ejemplo, Jared Kushner, que es el que ya desde cuando está viendo, es la cara amable que podemos usar
para que no nos vaya como en feria con Trump, porque si uno tiene a Kushner, tiene a Trump. Y entonces diga lo que diga Trump, ese hombre es el que realmente le puede mover las neuronas. Y que básicamente pues ahí está China gigantesco y no le estamos vendiendo nada. Por ejemplo, China tiene un problema, aunque vende todo, vende bicicletas en millones, pero los propios chinos dicen su mayor punto débil es el de la alimentación. Ellos tienen déficit de alimentación desde hace décadas porque la mitad de China es el peor desierto del planeta, es totalmente seco, el desierto de Gobi. Entonces ellos siempre han tenido que importar alimento. Ahorita Estados Unidos ya está castigándolos de que no les va a vender alimento. Y yo digo, ¿y los mexicanos dónde demonios estamos para fabricar eso ahorita, producir y exportarlo? Creo yo que si aprovechara esta oportunidad del presidente que quede, pues México se podría hacer rico, pero es cosa de que se pongan las pilas. Leopoldo, ¿ves polarización por parte de la población resultado de distintas preferencias por algún candidato? Sí, completamente. Yo creo que este es el caso de mayor polarización que yo creo que se ha dado desde 2012. Ahora es más, porque yo creo que la gente está preparándose para lo que consideran que puede ser un fraude, o a su vez hay quienes temen que si llega López Obrador se convierta como Nicolás Maduro. Entonces, bueno, el equipo de López Obrador asegura que eso no va a ocurrir, y yo soy de los mexicanos que tienen la esperanza de que no ocurra, porque puede ser un gran presidente, pero el poder absoluto corrompe absolutamente, y una vez llegando a ese nivel de poder, con el respaldo popular que puede llegar a tener, se va a requerir que tenga mucha entereza, mucha fortaleza de principios para no caer en un sistema que pudiera llegar a ser, pues no digo autocrático, pero sí, desde luego creo que todos estamos horrorizados en todo el mundo, inclusive en el equipo de López Obrador, de que pudiera ocurrirnos algo como Venezuela, un país tan rico, pero que está más pobre que nunca. ¿Ves, Leopoldo, posibilidad de que el próximo presidente en México encabece un gobierno plural en el que tengan cabida personajes de distintos partidos e ideologías? Yo tengo la esperanza de que el que gane lo haga, sea quien sea. El que lo ha expresado, literal, hasta el grado de que es su eslogan, es Anaya, ¿no? Ricardo Anaya, y creo que eso es un buen concepto, que ojalá que el que ganara lo haga, porque eso es indispensable. Porque si no, vamos a tener un país fraccionado, donde los que no ganaron van a sentirse amargados y no van a querer jugar, pero pues no se trata de eso. El que cuando gane, pues todos tenemos que jugar. Leopoldo Mendívil López, muchas gracias por platicar con nosotros en Capital. Juan, es un honor para mí platicar contigo siempre.